Hola, mi querida comunidad de Silvia Salud Inteligente, ¿cómo están? Otra vez llegó el viernes y nos encontramos a una nueva cita de reflexiones del Shabbat. Vamos a empezar con una historia fascinante. La historia cuenta de un hombre de negocios, un empresario, que estaba teniendo una época muy difícil en su empresa. Estaba con muchas deudas y no se veía capaz de devolverlas a tiempo. Todos los días tenía gente llamándolo, tocando su puerta, exigiendo que devuelva lo que debía. Y el pobre hombre ya estaba al borde de una depresión. A duras penas se levantaba de la cama y llegaba a la oficina para ahí agarrarse la cabeza y de nuevo entrar en una situación muy estresante. Hasta que en un momento piensa que no tiene más remedio que declararse en bancarrota, darse por vencido. Y antes de comenzar a hacer todo lo que tenía que hacer, decide irse a tomar un poquito de aire en el parque de su pueblo. Entonces sale y se sienta sobre un banco en el parque y de golpe ve que se acerca un hombre todo trajeado, muy elegante, un hombre mayor, y se sienta a su lado. Este hombre lo mira, él lo mira, se miran el uno al otro. Y entonces el hombre mayor, el trajeado, le dice: disculpe señor, ¿cómo está? Lo veo un poquito mal, parece como si estuviera un poquito deprimido. Entonces el hombre de negocios empieza a hablar y le cuenta sobre su situación y cuenta que cuando vuelva a la oficina va a empezar todos los papeleríos para declararse en bancarrota. Entonces el hombre trajeado, el hombre mayor, le dice: mire, estimado, usted me da la impresión de una persona recta, de una buena persona, y yo soy banquero, yo tengo un banco, y yo quiero preguntarle, y usted dígame honestamente, si yo le prestara $500,000, ¿eso le alcanzaría a usted para reorganizarse, poder devolver todo lo que debe y volver a generar ganancias? Y bueno, y en un año usted podría devolvérmelo. Entonces el hombre de negocios lo mira y le dice: yo creo que sí, que eso sería exactamente lo que yo necesito. Yo necesito un poco de contado para poder salir del estado en el que estoy, y yo sé que mi empresa puede llegar a reorganizarse. Entonces el banquero, el hombre trajeado, saca un cheque y se lo da y le dice: aquí tiene un cheque de $500,000. Dentro de un año nos encontramos aquí en este banco y usted me lo devuelve. Yo confío en usted. Tengo mucha intuición sobre las personas y yo sé que usted me lo va a devolver. Bueno, el hombre de negocios, el empresario, no sabe qué hacer, no puede creer la suerte que tiene y que una persona confíe en él de esa manera. Y bueno, se despiden y él sale corriendo, todo feliz, entra en su negocio y dice: bueno, este cheque lo voy a poner en la caja fuerte. Voy a ponerme a trabajar y a organizar todo, a reorganizar la empresa, y si hace falta lo uso, pero mientras tanto voy a tratar de no tocarlo. Entonces empieza a hacer llamados por teléfono, empieza a planear qué es lo que va a hacer con el negocio, con la empresa, la producción, empieza a ser más creativo y se levanta todos los días tempranísimo, se va rapidísimo al negocio y trabaja todo el día lleno de motivación y empieza a generar ingresos la empresa, y él empieza a devolver sus deudas y además les pide a toda la gente a las que les debe que tengan un poquito de paciencia, que pide refinanciar, hacer planes de pagos. Bueno, el tema es que pasa un año y la empresa ya ha salido de esa situación, y no solo eso, sino que ya está con ganancia. Y adivinen qué,
el cheque del banquero todavía está intacto dentro de la caja fuerte. Entonces el empresario ve que llegó la fecha y dice, bueno, voy a ir a buscarlo y le voy a devolver el cheque, porque ni siquiera lo he utilizado. Entonces va al parque, se sienta en el mismo banco, espera y ve que empieza a acercarse el hombre trajeado, el banquero. Llega y se sienta a su lado. Entonces el empresario le dice, gracias, mire, aquí tengo el cheque que ni siquiera lo tuve que utilizar. Se lo devuelve, el banquero se lo mete dentro del bolsillo y de golpe aparece un camión del manicomio y salen dos enfermeros y se llevan al banquero, al hombre trajeado. Y mientras se lo van llevando, miran hacia atrás y le dicen al empresario, dígame, ¿a usted también le contó que es banquero? Este hombre anda repartiendo cheques ficticios. Es un loco. Se van. Y ahí el empresario se queda boquiabierto y se vuelve a su negocio para continuar haciendo el trabajo que ya estaba haciendo. Entonces, ¿qué les parece esta historia? Es decir, dense cuenta de lo que ocurre en esta historia tan peculiar. Este hombre estaba en un estado en el que pensaba que ya todo estaba perdido. Y llega este personaje tan interesante que al final se dan cuenta que era un loco y que ese cheque no valía nada. Pero ¿qué es lo que le dio al empresario? A ver si ustedes me lo escriben abajo, que a mí me encanta hacerlos a ustedes también participar. Les doy unos segundos para que me escriban abajo qué le dio ese hombre al empresario que hizo que cambie todo su destino. ¿Verdad? Le dio esperanza, le dio confianza, porque al tener ese cheque dentro de la caja fuerte, este hombre sabía que no importa qué, él siempre va a poder salir del problema. O sea que tenía como una promesa de que todo iba a estar bien. Entonces, solo eso hizo primero que cambie su estado emocional, de haber estado al borde de una depresión, de no querer levantarse por la mañana, y seguramente que en ese estado, al llegar al trabajo, ni siquiera intentar pensar con creatividad o hacer algo proactivo o organizar, reorganizar, era incapaz, porque estaba en un estado emocional que lo dejaba en una situación que no podía hacer absolutamente nada. Y cuando llega este personaje con ese cheque, lo que cambia es su estado emocional. Y ese estado emocional lo llena de energía y de motivación para hacer lo que podía haber hecho de todas maneras. Lo que pasa es que no lograba hacerlo porque no tenía la energía ni tenía la fe, la confianza de que podía lograrlo. Y aquí vamos a saltar a la porción de la Torá de esta semana, la Parashat Hashavua, como se dice en hebreo. ¿Cuál es la porción de la Torá de esta semana? Se llama Ki Tisa. Y estamos hablando de Éxodo 30:11. Y esta es una porción importantísima. Pasan tantas cosas fundamentales en la historia del pueblo hebreo dentro de esa porción, pero yo quiero concentrarme en algo que se conecta a esta historia tan interesante que les he contado. Esta porción es la porción en la que primero Moisés trae las tablas con los 10 mandamientos desde el monte Sinai para descubrir que el pueblo hebreo ha hecho el becerro de oro. Es decir, que dentro de los millones que habían, porque eran millones, alrededor de 3.000 personas exigieron hacer un becerro de oro y adorarlo, porque no tenían paciencia para esperar a Moisés, porque al parecer Moisés se tardó un poco más de lo planeado
en bajar del monte. Entonces, ese grupo de gente no tuvo fe, no tuvo confianza en que él iba a volver, para empezar. Y ahí es donde Moisés rompe las tablas de la ley, y luego de que pasan varias cosas, él vuelve a subir al monte y por segunda vez Dios le escribe las mitzvot, o sea, los mandamientos, que mandamientos no es solo los 10 mandamientos, son todas las leyes. Mitzvot, tal como expliqué en el video anterior de reflexiones del Shabbat, viene de la raíz tzav, que quiere decir mandamiento, y todas las leyes son mitzvot, que vienen de la misma raíz. Entonces, la segunda vez cuando Dios le da las tablas, ahí ya hay mucho más que los 10 mandamientos. ¿Y qué es lo que ocurre desde que Moisés sube por segunda vez al monte Sinai y hasta que baja? Él está 40 días y 40 noches estudiando los mandamientos, no los 10 mandamientos, sino todos los mandamientos que le da Dios. Y dicen los sabios hebreos que él se los olvidaba, o sea, en un día se olvidaba, 2 días, 3 días, y tuvo que llegar el día 40 en ayuno, ¿sí? Porque está escrito en la Torá que él estaba en ayuno de agua y comida 40 días y noches, para que el día 40 se acuerde de todos los mandamientos, todas las mitzvot, todas las leyes. Y eso es lo que comienza la ley oral, la halajá, que es una ley oral, Torah Baal Peh, así se dice en hebreo, comienza ahí. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que tiene algo que nos recuerda la historia del empresario. ¿Qué es lo que tuvo que hacer Moisés para poder volver al pueblo con otra vez las tablas de la ley y sabiendo la Torá de memoria? Tuvo que esforzarse, tuvo que tener constancia, perseverancia, tuvo que tener motivación. O sea, vemos que hay un proceso, una transformación que él pasa a través de los 40 días y también hace sacrificios, está en ayuno. ¿Y qué es lo que hizo este hombre de negocios? Exactamente lo mismo. Es decir, al recibir ese cheque, él tenía fe de que podía empezar porque todo iba a ir bien. O sea, tenía algo prometido dentro de la caja fuerte. Entonces empieza a hacer, empieza a organizar, empieza a ser proactivo, que es lo que no hacía antes, porque estaba en un estado emocional de semidepresión. Y volvamos también a lo que hizo el pueblo hebreo al hacer el becerro de oro. Lo que ocurre ahí es que le falta fe, le falta confianza. Es decir, ellos quieren rápido tener ante ellos algo que adorar y no esperan ni siquiera a que vuelva Moisés y se van a hacer un ídolo de oro y de esa forma hacen ese desastre, ese gran pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de esta historia? Que tiene que ver con nosotros hoy. Nosotros hoy estamos en una situación en todos los países de mucha incertidumbre y de muchas cosas, muchos retos muy difíciles. Y eso lleva también a un estado emocional muy negativo. Hay mucha gente en una semidepresión. Y ahí yo quiero preguntarles a ustedes, porque nosotros estamos todo el tiempo expuestos a muchos mensajes a través de las redes sociales, mostrando lo que planean hacernos, ¿no es cierto? Que hay muchas noticias que dicen qué nos planean este grupo de gente hacer, este otro. Y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes han pensado
en cuál es el plan de Dios? O sea, quizás estamos demasiado enfocados en el plan del grupito de gente, esos que podemos decir los malos. ¿Y cuál es el plan de Dios? Porque si nosotros tenemos un cheque en la caja fuerte que dice, no importa qué, todo va a estar bien. Eso primero te cambia tu estado de ánimo y te hace levantarte y hacer. O sea, ¿qué es lo que necesitamos hoy para que todo esto cambie? Primero necesitamos fe en el lado bueno. Y segundo, necesitamos levantarnos y hacer. Porque también yo estoy escuchando muchas personalidades hablando de cierta gente que está haciendo cosas para ayudarnos. Teorías como, digo, varios ejemplos. QAnon, o antes se hablaba del presidente Trump con los sombreros blancos. Otros dicen, no se preocupen que hay entes de otras dimensiones que les están cambiando el ADN para que ustedes pasen a la quinta dimensión. Hay de todo, hay todo tipo de teorías. Pero, ¿qué tienen en común todas estas teorías? Lo que tienen en común es que tú vas a estar pasivo o pasiva, que no vas a hacer nada. Eso es lo que tienen en común. O sea, si ese banquero, supuesto banquero que le dio el cheque al hombre de negocios, le hubiera dado el cheque solo, ¿la situación se hubiera solucionado con este empresario? No, porque él tenía que hacer algo. No era suficiente decir pongo el cheque en la caja fuerte y me siento a esperar. No. Lo mismo que Moisés. 40 días de ayuno, de comida y de agua, tratando de entender y memorizar todas las leyes para después poder enseñarlas. Y así fue como cuando bajó Moisés del monte Sinai, es el momento cumbre donde se dice que su cara irradiaba luz, por lo cual tuvo que taparse la cara. O sea, él pasó una metamorfosis durante esos 40 días. Pero para eso tuvo que hacer algo, mi querida comunidad. Entonces, mi mensaje hoy es primero, vamos a preguntarnos, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan divino? El plan del bien. Primero, vamos a concentrarnos en eso, que ese es nuestro cheque. Luego, vamos a autoanalizarnos para ver, ¿tengo fe? Tengo que preguntarme a mí misma, ¿tengo fe en lo bueno, en lo divino, en Dios? ¿Sí? Como para sentirme que tengo ese cheque en la caja fuerte. Y segundo, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo yo para reorganizar mi empresa para que salga a flote? O sea, ¿qué estoy haciendo yo para ayudar una vez que yo sé que está ese plan divino? Pero yo tengo que devolverle algo. Tengo que probar que yo lo valgo también. ¿Y tú crees que una persona que está tirada solamente mandando mensajitos o compartiendo malas noticias en redes sociales o mirando series en Netflix todo el día, esa persona va a poder ser las manos para realizar el plan divino? Entonces, bueno, eso era lo que les quería compartir por hoy. Y como siempre, los invito a dejarme vuestros comentarios y también preguntarles, ¿cuál creen ustedes que es el plan divino de todo esto que está pasando?
Pónganmelo abajo. Y otra pregunta, ¿qué estás haciendo tú para ayudar aquí en el mundo, no en la quinta dimensión, aquí, para que esto se haga realidad? Entonces, mi querida comunidad, como siempre los invito a ir a mi sitio privado, comunidadsilvia.com. En mi sitio hago transmisiones en vivo y en directo sobre diferentes temas. Doy clases educativas de los temas que me gustan a mí, que es Biblia, nutrición y finanzas. Los invito también a conocer mi canal de finanzas, Silvia Finanzas Inteligentes, en YouTube. Y también pueden encontrarme en Instagram y Twitter, Comunidad Silvia. Entonces, mi querida comunidad, los dejo con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es bonanza de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Shabbat shalom.